Siempre dicen que la Navidad es una época de paz, de unión familiar. Para mí, esa noche se convirtió en el escenario de una ejecución pública. Lo irónico es que todos en esa mesa, con sus copas de vino y sus suéteres ridículos, pensaban que la víctima era yo. Mi esposa Elena se encargó de que así pareciera. Se aseguró de que cada tío, cada primo, y sobre todo mi madre, supieran lo decepcionante que yo era como hombre y como proveedor. Pero lo que Elena no sabía, mientras sostenía su copa con esa sonrisa perfecta y venenosa, era que yo llevaba la mano metida en el bolsillo interior de mi saco. Y ahí, quemándome contra el pecho, tenía el papel que iba a destruir su mundo en pedazos. Todo comenzó justo después del plato fuerte. El ambiente estaba cargado. Mi familia siempre ha sido tradicional, y Elena, desde que ascendió en su trabajo hace 6 meses, se había vuelto diferente, más fría, más cruel. Esa noche, sin embargo, decidió que las indirectas ya no eran suficientes. Un momento, por favor, dijo ella, golpeando suavemente su copa con el tenedor. El sonido de cristal resonó en el comedor, silenciando las risas de mis sobrinos. Quiero hacer un brindis especial. Me miró, no con amor, ni siquiera con lástima. Me miró con ese desprecio que se había instalado en nuestra casa como una niebla tóxica. Yo sentí el nudo en el estómago, ese que ya conocía bien, pero mantuve la cara en alto. Estaba cansado. Dios, estaba tan cansado de pelear, de intentar complacerla, de sentirme pequeño en mi propia casa. Quiero brindar por Carlos, continuó, con una dulzura fingida que me heló la sangre, porque aunque este año ha sido difícil financieramente para nosotros, y aunque yo he tenido que cargar con casi todos los gastos de la casa, porque su negocio no despega, él sigue aquí, intentándolo. Salud por mi marido, que hace lo que puede, aunque a veces no sea suficiente. El silencio que siguió fue brutal. Vi a mi madre bajar la mirada al plato, avergonzada por mí. Vi a mi suegro carraspear, incómodo. Elena bebió un sorbo de vino, triunfante, esperando verme encogido, esperando verme humillado y sumiso, como había estado los últimos meses. Pero esa noche algo se rompió dentro de mí, o quizás algo se arregló. No sentí vergüenza, sentí una calma aterradora. La miré a los ojos, dejé mi copa en la mesa sin beber y sonreí. Una sonrisa triste, pero firme. Tienes razón, Elena, dije, y mi voz sonó extrañamente estable en aquel silencio sepulcral. He estado distraído. Pero es difícil concentrarse en el trabajo, cuando descubres en qué has estado gastando realmente tu dinero, y con quién. Metí la mano en el saco. El sonido del sobre de Manila golpeando la mesa de madera fue más fuerte que su brindis. ¿Por qué no les cuentas tú, o prefieres que les lea lo que hay aquí? Para que entiendan por qué puse ese sobre la mesa sin que me temblara la mano, tenemos que retroceder 3 meses. No fue una explosión repentina, fue una erosión lenta y dolorosa. Elena y yo llevábamos 7 años casados. Al principio, éramos un equipo. Cuando ella decidió estudiar una maestría, yo tomé turnos dobles para pagarla. Cuando yo quise emprender mi propio negocio de logística hace un año, ella juró que me apoyaría mientras la empresa despegaba. Pero todo cambió cuando la nombraron directora regional en su compañía. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero fue brutal. Empezó con los horarios, cenas con clientes, cierres de mes, viajes imprevistos. Al principio, yo como el idiota enamorado que era, le creía todo. Le preparaba té para cuando llegaba tarde. Le masajeaba los pies mientras ella se quejaba de lo incompetentes que eran sus empleados. Pero luego, la queja cambió de objetivo. Ya no eran sus empleados, era yo. La dinámica en casa se volvió irrespirable. Si dejaba un plato sucio, era un vago. Si el negocio tenía una semana lenta, yo era un soñador sin futuro. Empezó a usar su salario como un arma. Cada vez que compraba algo para la casa, se aseguraba de dejar el precio a la vista, o de hacer un comentario pasivo-agresivo. Menos mal que a uno de los dos le va bien, si no, no sé qué comeríamos. Esa frase se me clavaba en el orgullo, pero me callaba. Me callaba porque la amaba y porque, en el fondo, su éxito me hacía sentir inseguro. Ella lo sabía, y usaba esa inseguridad para mantenerme sumiso, para que no hiciera preguntas. La semilla de la duda real, esa que echa raíces y te aprieta la garganta, se plantó un martes de noviembre. Elena me dijo que tenía una convención en un hotel del centro de la ciudad, que llegaría muy tarde,
Quizás de madrugada, así que no la esperara despierto. Yo me quedé en la sala trabajando en unas facturas, con la televisión de fondo. A eso de las 11 de la noche, se fue la luz en la colonia por una tormenta. Sin internet y sin nada que hacer, decidí subir a buscar una linterna en el cajón de su mesa de noche, donde guardábamos las cosas de emergencia. Al revolver el cajón mi mano chocó con algo frío y metálico que no era una linterna, era un teléfono. Un iPhone antiguo, uno que ella había dejado de usar hace 2 años, cuando compramos los modelos nuevos. Me pareció extraño que estuviera cargado. La pantalla se iluminó al tocarla. Tenía un 40% de batería. ¿Por qué tendría cargado un teléfono viejo que supuestamente estaba jubilado? Mi corazón empezó a latir con fuerza, ese latido pesado y lento que te avisa que algo va mal. No pude desbloquearlo. Tenía un código nuevo, no el que usábamos antes. Lo dejé en su lugar, sintiéndome culpable por desconfiar. «Estás loco, Carlos», me dije. «Seguro lo usa para música o para guardar fotos viejas». Elena llegó a las 2 de la mañana. Entró haciendo ruido, encendiendo las luces, con una energía extraña. No parecía cansada de una convención aburrida. Parecía eléctrica. Cuando me acerqué para darle un beso, se apartó sutilmente. «Estoy agotada, Carlos». «No empieces», me dijo, aunque yo no había hecho nada más que saludarla. Mientras se desvestía, noté algo. Llevaba lencería nueva. Un conjunto de encaje negro, que yo nunca había visto. Nosotros llevábamos meses sin tener intimidad real. Nuestra vida sexual se había convertido en algo mecánico y escaso. ¿Para qué se pondría lencería nueva un martes para una convención de negocios llena de ejecutivos viejos? Bonito conjunto, dije, tratando de que mi voz sonara casual. Ella se tensó. Se puso la pijama rápidamente, cubriéndose como si yo fuera un extraño espiándola. Lo compré hace meses. Es que nunca te fijas en nada, respondió a la defensiva, girando la situación para hacerme sentir culpable otra vez. Si me prestaras la mitad de atención que le prestas a tu hoja de cálculo, lo sabrías. Se metió en la cama y me dio la espalda. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando su espalda, escuchando su respiración, y por primera vez, permití que la idea se formara completa en mi cabeza. Hay alguien más. La culpa por dudar desapareció. La tristeza se transformó en una curiosidad fría y calculadora. Si ella tenía la audacia de hacerme sentir menos hombre mientras se acostaba con otro, entonces yo no tenía por qué jugar limpio. A la mañana siguiente, esperé a que se metiera a la ducha. Sabía que se llevaba su teléfono actual al baño, siempre lo hacía, pero dejó su bolso en la silla del comedor. Recordé el teléfono viejo en el cajón. Si ella estaba usando ese dispositivo para algo turbio, tenía que haber una conexión, una sincronización, algo. Pero no fui al cajón. Fui a su laptop del trabajo, que había dejado abierta sobre la mesa mientras se hacía el café. Sabía que ella vinculaba sus cuentas de Uber y de comida para facturar gastos. Tenía 2 minutos antes de que saliera del baño. El vapor salía por debajo de la puerta. Mis manos sudaban. Abrí el historial de viajes de la noche anterior. Ahí estaba. No había ningún viaje al hotel del centro donde supuestamente era la convención. El registro marcaba un viaje de ida y vuelta a una zona residencial exclusiva al otro lado de la ciudad. Una dirección que no conocía. Y el viaje de regreso no había sido a las 2 de la mañana como ella llegó. El Uber la había dejado en la esquina de nuestra casa a las 11:30 de la noche. ¿Dónde había estado las 2 horas y media restantes? ¿Y por qué mentir sobre la ubicación? Escuché que la llave de la ducha se cerraba. Cerré la laptop de golpe y me senté a tomar mi café, sintiendo cómo la sangre me hervía. Ella salió envuelta en una toalla, mirándome con desdén. ¿Sigues aquí? Pensé que tenías que ir a ver clientes, me dijo. La miré, y por primera vez, vi a una enemiga, no a mi esposa. Sí, ya me voy, le respondí. Hoy va a ser un día largo. Salí de casa, pero no fui a trabajar. Me subí al auto, saqué mi celular, y abrí las notas. Escribí la dirección que había visto en su Uber. Iba a averiguar quién vivía ahí. Iba a averiguar en qué se estaba gastando nuestro dinero y nuestro matrimonio. La duda ya no era una semilla, era un árbol venenoso, y yo necesitaba ver la raíz. Manejar hacia esa dirección fue uno de los trayectos más largos de mi vida. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La dirección que aparecía en el historial de Uber correspondía a Torres Altavista, un complejo de departamentos en la zona financiera,
De esos donde los porteros usan traje, y te miran por encima del hombro si tu coche tiene más de 3 años. El mío tenía 5. Me estacioné a una calle de distancia, donde no pudieran verme desde la entrada. Sentía que el corazón me latía en la garganta. Una mezcla de adrenalina y náuseas. Esperé. Pasaron 2 horas. Empecé a pensar que me estaba volviendo paranoico, que quizás era la casa de una amiga, o incluso una reunión de trabajo real fuera de la oficina. Estaba a punto de arrancar el auto y volver a mi miserable rutina cuando la vi. Un Uber negro se detuvo frente al lobby. Elena bajó. No llevaba su ropa de oficina habitual. Llevaba un vestido ligero, de esos que usaba en nuestras primeras citas, y unas gafas de sol enormes. Lo que me rompió el alma no fue verla allí, sino ver cómo caminaba. Caminaba con ilusión, con ese rebote ligero, en los pasos que hacía años no veía cuando venía hacia mí. Un hombre salió del edificio para recibirla. No era joven, debía tener unos 50 y tantos, con el pelo plateado, y ese aire de seguridad arrogante que da el dinero viejo. La saludó con un beso en la boca, breve pero posesivo, y le puso una mano en la espalda baja mientras entraban. Reconocí al hombre al instante. Era Julián, uno de los inversionistas mayoritarios de su empresa. El mismo hombre del que Elena se quejaba meses atrás por ser un tirano exigente. Al parecer, la exigencia había cambiado de naturaleza. Me quedé en el auto, temblando. Quería salir, gritar, golpearlo. Pero una voz fría en mi cabeza me detuvo. Si haces un escándalo ahora, serás el marido loco y celoso. Ella lo negará todo. Dirá que es un malentendido, y tú quedarás como el villano. Necesitas pruebas, necesitas blindarte. Regresé a casa con una misión clara. El iPhone viejo. Ese teléfono era la llave. Sabía que Elena era meticulosa. Borraba los chats de su teléfono actual, pero ese dispositivo antiguo, el que dejaba en el cajón por si acaso, debía ser su archivo de seguridad, su álbum de recuerdos prohibidos. El problema era el código. Durante los siguientes 3 días, jugué el papel de mi vida. Fui el esposo sumiso y comprensivo. Le preguntaba cómo le había ido en el trabajo. Le calentaba la cena. Aguantaba sus comentarios sarcásticos sobre mis ingresos. Mientras tanto, investigaba a Julián. Internet es aterradoramente útil. Encontré su perfil de LinkedIn, sus redes sociales públicas. Encontré la fecha de su cumpleaños, 14 de octubre. El jueves por la mañana, Elena salió temprano. Dijo que tenía un desayuno corporativo. En cuanto escuché el motor de su auto alejarse, corrí al dormitorio. Saqué el iPhone del cajón, mis manos sudaban. La pantalla se iluminó pidiendo el código de 4 dígitos. Probé con su cumpleaños. Error. Probé con nuestro aniversario. Qué iluso fui. Error. Quedaba un intento antes de que el teléfono se bloqueara temporalmente. Respiré hondo. Marqué el cumpleaños de Julián, 1 y 4. Luego el mes, 1 y 0.1 a 41 a 0. El icono del candado se abrió. La pantalla de inicio se desplegó ante mis ojos. Sentí una oleada de triunfo, seguida inmediatamente por el horror absoluto. No estaba preparado para lo que iba a encontrar. No eran solo mensajes de amor o citas clandestinas. Era una bitácora detallada de la traición. Abrí la galería de fotos. Había cientos. Viajes de fin de semana que ella disfrazaba de capacitaciones. Cenas en restaurantes donde una sola botella de vino costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Pero lo peor no eran las fotos sexuales, que las había, y muy explícitas. Lo peor eran las capturas de pantalla de nuestras conversaciones de WhatsApp. Ella le enviaba a Julián mis mensajes. Yo. Amor, preparé lasaña, te espero para cenar. Comentario de ella a Julián. El perdedor cree que con pasta barata va a arreglar que no puede pagarme unas vacaciones. Qué pereza llegar a casa. Yo. Estoy preocupado por las cuentas de este mes. ¿Podemos revisar el presupuesto? Comentario de Julián. Dile que se busque otro trabajo o que venda el auto. O mejor, que se consiga una vida. Me encanta cómo te ves cuando te enojas con él. Se reían de mí. Se burlaban de mis esfuerzos, de mi cariño, de mi ansiedad económica. Me habían convertido en el bufón de su historia de amor. Leí meses de conversaciones donde ella me describía como un ancla, un estorbo, alguien a quien tenía lástima dejar todavía por el qué dirán de su familia religiosa. Las lágrimas de tristeza se secaron instantáneamente, reemplazadas por una ira pura, cristalina y peligrosa. Ya no me dolía el corazón, me dolía el orgullo. Seguí bajando en la galería hasta que encontré algo reciente.
Un video de hace 2 semanas. Le di play. Estaban en la cama, entre sábanas de seda. Julián sostenía el teléfono. Elena reía, con una copa de champán en la mano. ¿Y qué vas a hacer con él en Navidad?, preguntaba Julián. Elena suspiró, rodando los ojos. Llevarlo con mi familia. Es patético, pero mi madre lo adora. Además, necesito que siga ahí de pantalla unos meses más hasta que me den el bono anual. Luego, hizo un gesto de cortar el cuello con el dedo y soltó una carcajada. Luego lo tiro a la basura, donde pertenece. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra, viendo mi propio reflejo. Esa risa, esa frase. Lo tiro a la basura, donde pertenece. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. Conecté el teléfono a mi computadora y comencé a transferir todo. Cada foto, cada chat, cada video. Mis manos ya no temblaban. Estaba operando con la precisión de un cirujano. Iba a darle el divorcio, sí, pero no iba a ser un divorcio tranquilo. Ella quería una pantalla para Navidad. Ella quería aparentar ser la esposa perfecta y exitosa frente a su familia tradicional. Muy bien, Elena, susurré a la habitación vacía. Vas a tener el mejor show de Navidad de tu vida. Justo cuando la barra de transferencia llegó al 100%, escuché la puerta de la entrada abrirse abajo. Había vuelto temprano. Y yo tenía el teléfono de su amante desbloqueado y conectado a mi laptop en la mesa del comedor. El sonido de sus tacones golpeando el piso de madera del pasillo fue como una cuenta regresiva. Clic, clac, clic, clac. Tenía menos de 5 segundos. Mi corazón se detuvo, pero mis manos se movieron con una velocidad que no sabía que tenía. Desconecté el cable de golpe. La pantalla de la computadora parpadeó. Arrojé el iPhone viejo dentro de mi maletín de trabajo que estaba en el suelo, abierto, y lancé un montón de facturas y papeles encima de la laptop para cubrir la pantalla de transferencia. Justo cuando me senté y fingí estar escribiendo en una libreta, Elena entró en el comedor. Se detuvo en el marco de la puerta, observándome con esa mirada crítica que usaba para inspeccionar a sus empleados. Yo aguanté la respiración. Si se acercaba al maletín, si veía la luz de la pantalla de la laptop bajo los papeles, todo se acabaría antes de tiempo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, dejando su bolso sobre la mesa. Su voz no tenía calidez, solo sospecha. Trabajando, respondí, sin levantar la vista del papel. Mi letra estaba temblorosa, pero me obligué a sonar aburrido. Cuadre de fin de año. Ya sabes, los números de mis sueños, como tú dices. Ella soltó una risa seca y despectiva. Caminó hacia la cocina, pasando a centímetros de mi maletín. Al menos haz algo útil, y saca la basura, Carlos. El desayuno fue un desastre, necesito un té. Cuando escuché el agua correr en el fregadero, exhalé. El aire salió de mis pulmones como si hubiera estado bajo el agua. No me había descubierto, pero algo en mí había cambiado irrevocablemente en esos 10 segundos. El miedo a perderla se había evaporado. Ahora, al verla de espaldas preparando su té, tan arrogante, tan segura de su control sobre mí, solo sentía asco. Esa noche, mientras ella dormía, o fingía dormir, seguramente texteando con Julián, me levanté. Fui a mi oficina y terminé el trabajo. Pero no fue un trabajo de logística. Fue un trabajo de edición. Imprimí las conversaciones más crueles. Las amplié para que fueran legibles. Seleccioné las fotos donde se veía claramente la fecha y el lugar. Y transcribí el video. No podía reproducirlo en la cena, pero podía citarlo. Lo tiro a la basura, donde pertenece. Esa frase retumbaba en mi cabeza mientras metía cada hoja en un sobre de manila amarillo. No era un sobre cualquiera, era grueso, pesado. Se sentía como cargar un arma. Lo sellé con cuidado, y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco gris, el que usaría para la cena de Navidad. Los días siguientes fueron una tortura psicológica, pero no para mí, sino para ella, aunque no lo supiera. Empecé a jugar con ella, una confrontación fría. Elena, le dije una mañana mientras desayunábamos, soñé con tu jefe, Julián. Ella se congeló con la taza de café, a medio camino de su boca. Sus ojos se desviaron hacia mí, por una fracción de segundo, llenos de pánico, antes de recuperar la compostura. ¿Ah, sí?, preguntó con voz neutra. ¿Y qué soñabas? Que nos daba un regalo muy grande, algo que cambiaba nuestras vidas. Sonreí, mirándola fijamente a los ojos. Decía que tú te lo habías ganado a pulso. Ella tragó saliva, visiblemente incómoda, pero luego soltó una risa nerviosa.
Bueno, es posible que me den un bono. He trabajado duro. Sí, respondí, bajando la voz. Sé que exactamente cómo has trabajado. Ella me miró, frunciendo el ceño, tratando de descifrar si yo sabía algo, o si solo era mi estupidez habitual. Decidió que era lo segundo. Se levantó de la mesa, molesta. Deja de decir tonterías, Carlos. Me pones nerviosa. Llegó el 24 de diciembre. La atmósfera en la casa era eléctrica, pero por las razones equivocadas. Elena estaba obsesionada con su apariencia. Se puso un vestido rojo sangre, ajustado, caro. Se veía espectacular, y eso me dio náuseas. Se estaba arreglando para él, aunque fuéramos a casa de mis padres. Sabía que se tomaría fotos para enviárselas. Yo me puse mi traje. Sentí el peso del sobre en el bolsillo izquierdo, justo sobre el corazón. Era un peso físico y moral. Sabía que lo que iba a hacer no solo destruiría nuestro matrimonio, sino que humillaría a mi madre, entristecería a mi padre y arruinaría la Navidad de toda la familia. Pero miré a Elena en el espejo del pasillo. Se estaba retocando el labial, sonriendo a su reflejo con vanidad. «Apúrate, Carlos», me gritó sin mirarme. «No quiero llegar tarde. Sabes que odio la impuntualidad de tu familia». Ese comentario fue el último clavo. No había vuelta atrás. «Ya estoy listo, querida», dije, alisando la solapa de mi saco sobre el sobre. «Vamos. Te aseguro que esta noche será inolvidable». Subimos al auto. El trayecto fue silencioso. Ella iba con el celular en la mano, brillando en la oscuridad. Yo conducía con una calma sepulcral. Al llegar a la casa de mis padres, vi las luces navideñas, los autos de mis hermanos, la corona en la puerta. Parecía una escena de película perfecta. Elena bajó del auto y adoptó su máscara de esposa perfecta. Me tomó del brazo, clavando sus uñas ligeramente. «Por favor, intenta no hablar mucho de tu negocio fracasado hoy. No quiero que me miren con lástima», susurró al oído con una sonrisa falsa pintada en la boca para los vecinos. La miré y sonreí de verdad, una sonrisa lobuna. «No te preocupes, hoy el tema de conversación vas a ser tú». Abrí la puerta de la casa. El calor del hogar, el olor a pavo y romero, y las risas de mis sobrinos nos golpearon. Mi madre vino a recibirnos con los brazos abiertos. «¡Llegaron!», gritó feliz. Elena la abrazó, fingiendo cariño. Yo abracé a mi madre, y sentí ganas de llorar. «Perdóname, mamá, por lo que voy a hacer», pensé. Nos sentamos a la mesa. El vino corrió. Las risas llenaron la sala. Y yo esperé. Esperé pacientemente, acariciando el borde del sobre bajo la mesa, esperando el momento en que Elena, ebria de su propio ego, decidiera hacer ese brindis humillante. Sabía que lo haría, era su naturaleza. Y cuando se levantó y golpeó su copa con el tenedor, supe que había llegado la hora de apretar el gatillo. El sobre amarillo sobre el mantel blanco de Navidad parecía una mancha, un error en la foto perfecta. Todos se quedaron inmóviles. Mi madre tenía el tenedor a medio camino de la boca. Mi padre frunció el ceño, confundido. Elena, sin embargo, bajó su copa lentamente. Su rostro pasó de la arrogancia a una palidez mortal en cuestión de segundos. Ella sabía lo que había en ese sobre, o al menos, su conciencia lo sospechaba. «Carlos, estás borracho», dijo ella con una risa nerviosa que sonó como un cristal rompiéndose. «No arruines la noche con tus celos ridículos. Guarda eso». Intentó estirar la mano para tomar el sobre, pero fui más rápido. Puse mi mano pesada sobre él. «No he bebido ni una gota, Elena. Y no voy a guardar nada. Porque hace 5 minutos brindaste por mí como si fuera una carga. Dijiste que yo intentaba hacer lo que podía. Pero lo curioso es que, mientras yo me mataba trabajando turnos dobles para que tuvieras la vida que querías, tú estabas muy ocupada avanzando en tu carrera». Me puse de pie. La silla chirrió contra el suelo. «Mamá, papá, perdónenme por esto», dije, sin dejar de mirar a Elena. «Pero creo que merecen saber por qué su nuera favorita, la exitosa ejecutiva, realmente vino hoy. No vino porque los quiera. Vino porque necesitaba una pantalla». Abrí el sobre. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la sala. Saqué las hojas impresas. «¡Basta!», gritó Elena, poniéndose de pie de golpe. Su silla cayó hacia atrás. «Si lees eso, nos divorciamos. Te juro que te dejo en la calle». «Elena, ya me divorcié de ti hace 3 días en mi cabeza», le respondí con una calma fría. «Esto es solo el trámite administrativo». Tomé la primera hoja. Era una captura de pantalla ampliada. La levanté para que mi madre pudiera verla.
Aquí hay un mensaje de Elena a su jefe, Julián, enviado el martes pasado cuando supuestamente estabas trabajando tarde. Dice, no aguanto tener que ir a cenar con los campesinos de sus padres. La casa huele a viejo y la comida es grasosa. Pero bueno, hay que mantener las apariencias. Un grito ahogado escapó de la garganta de mi madre. Se llevó las manos a la boca, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Mi padre, un hombre que jamás levantaba la voz, golpeó la mesa con el puño cerrado. Los platos temblaron. ¿Eso escribiste?, rugió mi padre, rojo de ira. Elena retrocedió, acorralada. Es mentira, él editó eso, está loco, chillaba, mirando a todos lados buscando un aliado, pero nadie la miraba a los ojos. Mis hermanos la miraban con asco. ¿Editado?, pregunté, sacando otra hoja. ¿Y las fotos de tu viaje de capacitación a Cancún, también las edité? Lancé las fotos sobre la mesa. Eran explícitas. Ella y Julián en la playa, besándose, ella sentada en su regazo en un yate. No había forma de negarlo. Eran imágenes en alta resolución, impresas a color. Se deslizaban sobre el mantel navideño como cartas de una baraja maldita. Elena se quedó muda. Su respiración era agitada como la de un animal atrapado. Ya no había altivez en su postura, solo terror puro. Su máscara se había caído, y debajo solo había una mujer asustada y cruel, descubierta en su mentira. Y por último, dije, sacando la hoja con la transcripción del video, esto es lo que más me dolió. No que te acostaras con él por dinero o por un ascenso, sino esto. Leí en voz alta, asegurándome de pronunciar cada palabra con claridad. Llevarlo con mi familia es patético. Necesito que siga ahí de pantalla unos meses más, hasta que me den el bono anual, luego lo tiro a la basura, donde pertenece. Dejé caer el papel frente a ella. Cayó suavemente sobre su plato de pavo intacto. Ahí tienes tu basura, Elena. Soy yo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Mi madre lloraba en silencio en el hombro de mi padre. Mis sobrinos miraban sin entender del todo, pero sintiendo la violencia emocional en el aire. Elena me miró. Sus ojos estaban llenos de odio, un odio negro y profundo. Ya no intentaba fingir. Eres un imbécil, sisió entre dientes. Un pobre diablo resentido. Julián me da en una noche lo que tú no podrías darme en 10 vidas. Puede ser, dije sintiendo una extraña ligereza, como si me hubiera quitado una armadura de plomo. Pero Julián tiene esposa y 3 hijos, y adivina qué, a su esposa le llegó un sobre idéntico a este hace una hora, por mensajería express. La cara de Elena se descompuso. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su futuro, su ascenso, su amante rico, todo se había evaporado en un segundo. Lárgate, dijo mi padre. No gritó. Lo dijo con una voz baja y temible. Sal de mi casa ahora mismo. Elena agarró su bolso con manos temblorosas. Me miró una última vez, esperando ver arrepentimiento en mis ojos. No encontró nada. Solo vio a un hombre que finalmente había recuperado su dignidad. Salió corriendo hacia la puerta. Escuchamos sus tacones apresurados en el porche, el sonido del motor de su auto arrancando violentamente y el chirrido de las llantas al alejarse. Cuando el sonido del auto desapareció, la casa quedó en silencio. Me dejé caer en la silla, agotado, vacío, con las manos temblando por la descarga de adrenalina. Mi madre se levantó, caminó hacia mí y me abrazó fuerte, llorando en mi cuello. Perdóname, hijo, sollozó. Perdóname por no ver lo mala que era. Yo cerré los ojos y devolví el abrazo. La guerra había terminado. Había ganado, sí. Pero mirando la cena arruinada y a mi familia destrozada no se sentía como una victoria. Se sentía como el final de una vida y el comienzo aterrador de otra. Han pasado 3 meses desde esa Nochebuena. La casa se siente diferente ahora. Al principio el silencio era aterrador, pero poco a poco se ha convertido en paz. Ya no hay cajas de Elena en el pasillo. Le envié todo a la casa de una amiga suya donde se está quedando, pagando yo mismo la mudanza. Fue el último centavo que gasté en ella. Las consecuencias de esa noche fueron una ficha de dominó cayendo tras otra. Tal como predije, la vida perfecta de Elena implosionó. Julián no la defendió. Al contrario, cuando su esposa recibió mi sobre con las pruebas, él hizo lo que hacen los cobardes. Sacrificó al peón para salvar al rey. Despidió a Elena esa misma semana alegando conducta inapropiada y violación de políticas de la empresa, intentando desesperadamente salvar su propio matrimonio y su reputación.
Elena lo perdió todo, el trabajo, el amante rico y el esposo seguro. Me llamó un par de veces, llorando, primero pidiendo perdón y luego gritando que yo le había arruinado la vida. Simplemente colgué. No sentí satisfacción, solo indiferencia. El odio cuando se gasta, deja un vacío muy limpio. Pero la verdadera ironía, el giro que nadie vio venir, ni siquiera yo, ocurrió la semana pasada. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Sofía, la esposa de Julián. Resulta que ella no es solo la esposa de... Ella es la dueña mayoritaria de las acciones de la compañía, herencia de su padre. Julián solo era la cara operativa. Sofía quería agradecerme por abrirle los ojos antes de que Julián pudiera desviar más fondos a sus cuentas personales para preparar su divorcio. Hablamos por casi una hora. Es una mujer astuta y directa. Antes de colgar, me hizo una pregunta que me dejó helado. Carlos, revisé los reportes de tu empresa de logística cuando investigaba los movimientos de mi marido. Tienes números sólidos pero te faltan clientes grandes. ¿Te interesaría tomar la distribución regional de nuestra compañía? Necesito a alguien en quien pueda confiar, y sé que tú eres brutalmente honesto. Casi me río en voz alta. Elena me llamaba perdedor, y se acostaba con su jefe para conseguir un bono. Yo, simplemente diciendo la verdad, y manteniendo mi dignidad, conseguí el contrato más grande de mi vida con la misma empresa que ella usaba para humillarme. Hoy firmé el acuerdo. Mi negocio ya no es un sueño sin futuro, es una realidad millonaria. Elena quería un hombre exitoso a su lado. Lo gracioso es que, para convertirme en ese hombre, lo único que necesitaba era quitármela a ella de encima. La basura, al final, se sacó sola.